les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Creen ustedes que es fácil hacer un lindo chaleco tejiendo 4 triángulos? Pues ahora vamos a hacer uno y muy bonito, yo sé que les va a gustar, así que manos al tejido. Para tejer esta linda blusa vamos a usar los siguientes materiales. Tengo aquí esta lana que es tren sedita, es una lana delgadita, miren. Ustedes pueden usar esta lana o alguna que sea del mismo grosor. El color igual es a su elección. Vamos a usar aproximadamente unos 150 gramos de esta lana, es decir, un ovillo y medio. Miren, chicas, aquí yo tengo este hilo, ya lo he mezclado con la lana. Es un hilo delgadito marca Galaxy. Tiene lentejuelas. Este hilo yo lo dejo realmente a su gusto y elección, porque como no tengo mucho, solo voy a poner en una parte de la blusa y ya van a ver ustedes. Entonces por eso, si ustedes desean, lo pueden usar, y si no, solamente con la lana, que no hay problema. Vamos a tejer con un crochet de número 5. Vamos a usar tijeras. No nos puede faltar una cinta métrica para ir midiendo el largo de la blusita y unos separadores de puntos. Según el patrón que yo encontré en Pinterest, esta blusita está diseñada primero para ser un poco flojita y segundo, según el diagrama, a mí me salió para talla L. Pero si ustedes desean que su blusita sea más estrecha, un poco más pequeña, simplemente van a utilizar un crochet más delgado, ¿sí? Para que su blusita sea más reducida. Yo he utilizado número 5, por lo que estoy mezclando los dos hilos. En este caso, en la parte del pecho y en la parte de atrás no le he puesto hilo. Y luego en las vueltas voy a alternar, porque ese hilo lo tenía ahí y quería usarlo en cualquier prenda, en algún video. Entonces ahora lo estoy haciendo. Consta de 4 triángulos. Les voy a mostrar este que es más visible porque está sin el hilo de fondo. Miren, son 4 triángulos. Estos van a ir en la espalda y los que mezclé con el hilo obviamente en la parte delantera. Les voy a enseñar con el patrón para que ustedes vayan leyendo. De todas maneras les voy a dejar en mi blog para que cualquier detalle que no hayan entendido aquí, ustedes puedan mirar ahí. Miren, amigas, aquí está el patrón. Yo lo saqué de Pinterest. Consta de 21 vueltas. Pero si ustedes, como les digo, quieren hacer una talla más pequeña, aquí es donde van a definir la parte en el busto. Ustedes pueden irse midiendo a medida que van creciendo con las vueltas y, por ejemplo, en vez de hacer las 21 vueltas, van a hacer las vueltas necesarias que den a su busto, ¿sí? Para que les salga a la talla que ustedes desean. Ahora, aquí en la base me indica que debo empezar con 7 cadenitas. Luego voy a subir 3 cadenas y vamos a hacer en el medio 2 puntos altos con 2 cadenitas y 2 puntos altos. Es decir, que si son 7 cadenitas, en la cadena número 4 vamos a hacer el punto del motivo. Vamos a empezar entonces. Hacemos el nudito de inicio, que ya saben ustedes que no cuenta. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a subir 3 cadenitas que serían el primer punto. Y vamos a irnos hacia atrás. Para que sea más fácil, yo cuento desde aquí. 1, 2, 3 y en la cuarta es donde empezamos el motivo. Entonces tejemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo espacio todo.
y luego vamos a irnos a la primera cadenita para tejer un punto alto. Ahora, según el diseño, vamos a repetir en la segunda vuelta lo mismo. Entonces, 3 cadenitas, volteo y en el centro de los puntos anteriores vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Ahora acá vamos a contar una cadenita y en la siguiente tejemos el punto alto. Hasta ahí tenemos ya la segunda vuelta. Ahora vamos a ver qué nos pide la tercera. La tercera vuelta nos pide subir con 3 cadenitas y en el centro de los puntos que tejimos vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y terminamos con punto alto. Todo este diseño lo hacemos dentro de los puntos anteriores. Subimos con 3 cadenitas, volteamos y nos vamos al centro. Tejemos 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Vamos a las cadenitas que subimos y cuento una y en la segunda tejo mi punto alto. Hasta ahí tenemos la tercera vuelta. Ahora, en la vuelta número 4 voy a ampliar un poquito más la pantalla para que miren. La vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenitas de inicio, obviamente. Luego, en el un espacio entre los puntos que tejimos, vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y luego vamos al siguiente espacio y tejemos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y punto alto. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo, pero con la diferencia de que aquí va a haber 2 cadenitas de separación entre los puntos de este lado y los puntos de acá. Vamos entonces con la cuarta y quinta fila. Vamos a subir con 3 cadenitas, volteamos y en este primer espacio tejemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Luego pasamos directamente al espacio que viene y tejemos lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Dos puntos altos. Ahora vamos a la segunda cadenita, pasamos esta y en la segunda tejemos nuestro punto alto y luego tejemos 3 cadenitas, volteamos y vamos a repetir lo mismo pero con 2 cadenas de separación. Entonces 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos, esto en el mismo espacio, en la misma V anterior. ¿Sí ven? Ahora vamos a tejer 2 cadenitas y en este espacio de acá vamos a tejer lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos, esto en el mismo espacio.
Ahora vamos a ver la segunda cadenita. Nos saltamos esta y la siguiente. Acuérdense que siempre empezamos con 3 cadenitas. Y miren cómo va quedando. Es súper facilito. Ahora vamos a ver qué sigue. Nos quedamos en la vuelta número 5, la que tiene 2 cadenitas de separación en el medio. Miren. Ahora, la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en una V anterior. Y luego, en el centro donde están las 2 cadenitas, vamos a hacer una V pero solo con un punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Y en el siguiente espacio, en la siguiente V, vamos a repetir lo mismo, es decir, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego terminamos obviamente con el punto alto final. Ahora, la siguiente vuelta, que sería la 7, en cada V anterior vamos a poner 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, así como ustedes ven, sin separación, van seguidas en cada espacio. Ahora la vuelta siguiente, que sería la 8, ahí vamos a hacer lo mismo pero con separación de 2 cadenas entre cada diseño. Súper facilito hasta ahí. Entonces vamos, 3 cadenitas, volteamos y tejemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos en este espacio. Ahora en el espacio siguiente vamos a hacer un punto alto con 2 cadenitas y un punto alto. Y en el espacio que viene lo mismo que hicimos acá. Es decir, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Y ahora nos vamos a las cadenitas del inicio. Pasamos una y en la siguiente tejemos nuestro punto alto. Ahora, 3 cadenitas, volteo y repito lo mismo que está acá. 2 puntos altos con 2 cadenitas y 2 puntos altos. Paso al siguiente espacio donde está la V de un punto y hago lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y lo mismo en este espacio. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Ya terminada esta vuelta, vamos a la siguiente. Vamos con 3 cadenitas, volteo y tejemos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Pero aquí a diferencia de la vuelta anterior es que no vamos a pasar directo, sino que vamos a separar con 2 cadenitas para ir al siguiente espacio. Así. Luego 2 cadenitas y repetimos lo mismo. Estamos ya en la vuelta número 8 y ahora vamos a la siguiente. Vamos a repetir prácticamente lo que hicimos en la tercera, ¿sí? Facilito. Entonces empezamos con lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Luego separamos con 2 cadenas y en el medio vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y terminamos haciendo lo mismo que en el principio. Luego la vuelta número 10 vamos a hacer casi lo mismo, ¿sí? La única diferencia es aquí. Los mismos puntos, aquí se separa con cadenita, pero en el medio no. En el medio va directo, 2 puntos
2 cadenitas, 2 puntos y pasamos seguido. La siguiente vuelta, que sería la 11, en cambio sí, esa sí la vamos a separar todos los puntos con cadenitas. Súper facilito hasta aquí, no es una ciencia. Entonces, vamos a subir con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Volteamos y tejemos como hemos venido haciendo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Luego 2 cadenitas y en el medio vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. Luego 2 cadenitas y repetimos acá lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Y luego vamos a las cadenitas de inicio, paso la primera y en la segunda tejo mi punto alto. Vamos 3 cadenitas, volteamos y aquí tejemos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Separamos con 2 cadenas y aquí vamos a poner los mismos puntos altos separados con 2 cadenitas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Pasamos directo al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Luego 2 cadenitas y repetimos aquí lo mismo. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenitas, volteamos, repetimos lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Luego 2 cadenitas y vamos al medio. En el un espacio repetimos lo mismo. Así. Y aquí, a diferencia de la vuelta anterior, aquí no tiene separación. En cambio, en esta vuelta vamos a poner 2 cadenitas y tejemos en el siguiente espacio lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Y luego, para ir al siguiente espacio, a la siguiente V, vamos a tejer 2 cadenitas y repetimos lo mismo. Así. Ahora buscamos la segunda cadenita y tejemos nuestro punto alto. Miren cómo va quedando. Como les repito, no se asusten si es que aquí no me entienden mucho. Les voy a dejar el gráfico que tengo en mi celular en mi blog. Vamos a la vuelta número 12 y aquí repetimos lo que hicimos en una vuelta anterior, ¿sí? Es decir, en el medio solo un punto alto, 2 cadenitas y un punto alto. Es lo que está aquí. Entonces aquí están 2 diseños
de 2 puntos altos con 2 cadenitas y 2 puntos altos separados de 2 cadenas, 2 a cada lado, y en el medio una V solo con un punto alto. La siguiente vuelta vamos a hacer los mismos puntos, ¿sí? Acá donde está la V de un solo punto, ustedes ven que está el punto que venimos haciendo en toda la vuelta, súper facilito. Y en la siguiente volvemos a repetir lo que ya hicimos acá. En el mismo espacio tejemos 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Parece repetitivo lo que les estoy diciendo, pero ya una vez que terminemos la blusa va a quedar muy bonito. Así que vamos a hacer esta parte que ya ven ustedes que no es difícil. Entonces, solamente comenzamos como siempre con 3 cadenitas, volteamos y tejemos nuestro diseño. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Separamos con 2 cadenitas y en el siguiente espacio lo mismo. Aquí no ponemos las 2 cadenitas y nos vamos directo al centro para tejer un punto alto, 2 cadenitas y un punto alto. Asimismo acá saltamos directo al espacio para repetir lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Así. ¿Sí ven? Acá le ponemos 2 cadenitas y repetimos lo mismo. Y terminamos tejiendo el punto alto sobre las primeras cadenitas. Saltamos esta cadenita y en la siguiente. Miren qué bonito que va quedando. Bien, amigas, estamos en la vuelta número 14. Es esta de aquí. Ahora, si ustedes ven, se repite lo mismo a partir de la vuelta donde están 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Entonces vamos a repetir otra vez a partir de esta vuelta. 1, 2, 3, 4. Estas 4 vueltas las repetimos acá. ¿Sí? Entonces, aquí vamos con 3 cadenitas y en esta vuelta vamos a tejer toda poniendo 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, separado de 2 cadenitas, toda la vuelta. Así. Ahí. Toda la vuelta. Miren, amigas, ya terminé la vuelta anterior y como les dije, se repite lo mismo. Es decir, 2 puntos altos con 2 cadenitas y 2 puntos altos. Toda la secuencia va separada con 2 cadenitas. Ahora, en esta vuelta se repite hasta la mitad, hasta aquí. Los 2 puntos separados con cadenita. Pero como en el medio vamos a poner una V solo con un punto alto, 2 cadenitas y punto alto, entonces aquí no hay separación con 2 cadenitas, sino que pasamos directo. Igual que hicimos anteriormente, así. 1, 2 cadenitas y 1.
y luego pasamos directamente acá. No hacemos en esta 2 cadenitas. ¿Sí ven? Y ahora para hacer los dos motivos, sí van las cadenitas de separación. Así. Y ahora vamos a las cadenitas. Cuento una y en la segunda cadenita tejo mi punto alto. Comienzo con 3 cadenitas, volteo y en esta vuelta vamos a hacer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, separamos con 2 cadenitas toda la vuelta. Aquí en donde está esta V también hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos toda la vuelta el mismo motivo. Bien, yo ya terminé la vuelta tejiendo los mismos motivos, como les dije, sobre cada motivo anterior. Ahora, en esta he avanzado, tejo mis 2 cadenitas y me voy al centro. Aquí voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos, 2 cadenitas y termino de hacer la vuelta. Como ven aquí, tal como hicimos acá, en el mismo espacio están 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos y así, ¿sí? Ahora, una vez que terminan esta vuelta, para completar las 21, vamos a hacer 3 vueltas ya con los mismos puntos que hemos venido haciendo. Ya no viene en el centro nada, sino 3 vueltas seguidas tejiendo sobre cada V anterior, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos y separan con 2 cadenitas. 3 vueltas, amigas. Terminemos y ya nos vemos para continuar con nuestra blusa. Bien, amigas, una vez que están 21 vueltas y tengo 4 triángulos de los mismos, he colocado mis marquitas en cada extremo. ¿Sí? Acá no he cerrado porque la blusa es abierta. Entonces, tomando en cuenta que estemos al derecho, yo me doy cuenta por la tirita. ¿Sí? Ahí está el derecho. Entonces vamos a empezar la parte de abajo. Y es súper facilito, porque vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí voy a pasar el crochet en la segunda cadenita, ahí pasamos y vamos 1, 2, 3 cadenitas y tejemos el mismo motivo en todo el contorno, así. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Así.
así. Vamos a ir tejiendo con el mismo diseño. Bien, amigas, he venido tejiendo toda esta vuelta, ya incluido cada unión, y les voy a indicar cómo voy a unir. Después de las 2 cadenitas, aquí estoy en este espacio y voy a tejer un punto alto. Y luego paso al siguiente espacio y tejo igualmente un punto alto. Luego sigo con 2 cadenitas. Continuando con el diseño. Nos vemos cuando estemos en la unión. Bien, amigas, ya he iniciado la siguiente vuelta y estamos otra vez en la unión. Aquí vamos a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior. Me voy a este espacio, tejo punto alto, paso al siguiente espacio, no a la mitad, cuidado, al siguiente espacio, punto alto, luego 2 cadenitas y sigo tejiendo el diseño normalmente. Ahora ustedes van a hacer lo mismo, la cantidad de vueltas necesarias, tomando en cuenta la medida que deseen de largo. Yo, tomando en cuenta desde el inicio, voy a medirme hasta mi cintura y ahí voy a parar para luego indicarles cómo cerrar la blusa, ponerle un bordecito y un lindo detalle en el centro. Les dejo de tarea entonces terminar hasta el largo que ustedes deseen. Miren, amigas, ya tengo la cantidad de vueltas suficientes que me dan hasta la cintura. Y han salido 48 centímetros, 48 y medio. Que para mí es suficiente porque el modelo lo quiero hacer hasta la cintura. Pero ustedes, obviamente, con más material que tendrán que poner, entonces le harán el largo que gusten. Yo les estoy dando la idea para que ustedes incluso la puedan mejorar. Ahora, una vez que ya tengo la cantidad necesaria y suficiente para mí, vamos a poner un borde. Como yo les dije en un principio, este hilo de lentejuelas tenía poquito, pero quería ver en qué prenda puede encajar. Así que si ustedes desean, como les dije, pueden usar ese hilo y hacer igualito el modelo. Y si no, le hacen solamente con una lana y listo. Entonces, yo he colocado 2 vueltitas de combinación con el hilo antes de terminar la blusita. Vamos a tejer entonces un bordecito de medio punto. Tienen que ver que el tejido esté del lado derecho. Yo aquí me adelanté ya en la una manga a poner el bordecito y a cerrar. Entonces, súper facilito. Vamos a ir a cada espacio tejiendo 2 medios puntos. Así. Cada espacio. 2 medios puntos. Entonces, terminemos este borde para indicarles cómo ir hacia el otro lado. Bien, amigas, está tejido este lado con 2 medios puntos en cada huequito, en cada espacio. Ahora, aquí está la parte del hombro y no importa, ustedes van a seguir tejiendo porque no vamos a cortar el hilo. Simplemente pasan al siguiente espacio, porque luego vamos a unir y no hay problema. Entonces van a seguir poniendo
2 medios puntos en cada espacio hasta llegar a donde está la marquita. Bien, ahora estamos en la unión donde está nuestra marquita. La vamos a retirar. Y simplemente vamos a saltar a ese espacio tejiendo los 2 medios puntos. Así. Luego llegan al hombro y obviamente ponen 2 medios puntos aquí y 2 acá. Súper sencillo. Y siguen tejiendo hasta llegar al inicio. Bien, amigas, ya he llegado al final del borde. Vamos a recortar. Voy a pasar el hilo y lo vamos a perder con mi aguja lanera. Yo acostumbro siempre, por cualquier cosa, darle un pequeño remate antes de perder. Nos vamos por aquí. Ahí. Y nos devolvemos nuevamente. Y nos va a quedar muy bien. Listo. Ahí está. Bien bonito. Ahora vamos a hacer el borde del brazo. Nos vamos a ir por la parte del revés del hombro. Y vamos a pasar el hilo. Dándole por aquí un par de nuditos. Tejemos 2 medios puntos en cada espacio. Y ahora con cuidado vamos a dar la vuelta, porque la parte del brazo obviamente tiene que ir al derecho. Busco mi punto. Y voy por el contorno en cada espacio tejiendo 2 medios puntos. Estos hilitos los voy perdiendo. Y ya nos vemos en la unión
donde está mi marquita. Listo, ya he terminado de este lado y ahora nos vamos al de la espalda. Aquí está mi marquita, lo que indica que voy a saltarme al siguiente espacio para seguir tejiendo normalmente mis 2 medios puntos en cada espacio. Tomen en cuenta que aquí donde está la marquita es donde se une las vueltas que empiezan hacia abajo. Por eso yo me salto directamente para unir pieza con pieza. Entonces vamos a tejer de este lado y ya nos vemos en el hombro para cerrar. Bien, hemos llegado ya al hombro y vamos a cerrar con un punto deslizado en el inicio. Y vamos a perder este hilito. Ahí. Y lo devuelvo ese poquito por acá. Son detallitos para que quede bien nuestro trabajo. Listo. Ahí. Y tenemos nuestra blusita. Voy a retirar esta marquita y miren qué bonita quedó. Ahora vamos a poner un botoncito. Miren, amigas, qué emocionada me siento. Ya está terminada mi blusita. Yo me la he medido y he puesto un separador a la altura donde quiero el botón. He contado a partir del hombro hasta donde está el botón, están 16 vueltas. Sí, mídanse ustedes también. He contado 10 cadenitas. Y luego cerré aquí con un punto deslizado, me devolví y sobre las mismas cadenitas tejí punto deslizado también. Es decir, cadenita sobre cadenita. Para que me quede el ganchito del botón. Ahora, yo he puesto este botón tejido con la misma lana. Si ustedes desean, pueden poner un botón a su gusto, pero si quieren un botón tejido para que quede más bonito, pueden ir a este video para que vean cómo hice el botón. Vamos a cerrar. Y está lista mi blusita, pero aquí, por cuestión de espacio, no pueden ver ustedes cómo realmente luce. De manera que si me dan un chancecito, ya les voy a modelar. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper facilito? Ya vieron ustedes que es cuestión de que se pongan las pilas, como yo sé decir. Ya depende de ustedes también el largo que le quieran hacer, porque con esa misma base pueden hacer maravillas. Si ustedes quieren que no sea chaleco y sea una blusa cerrada, simplemente no le tejen abierto, sino que tejen todo en círculo. Yo ya les doy la idea y en ustedes está incluso mejorarlo.
Déjenme en los comentarios qué más desean ustedes tejer en Martes de Moda, que a todas trato de leerles. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y no se olviden de seguirse suscribiendo a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Y yo no les canso más, amigas, porque estoy preparando muchas cositas que yo sé que a ustedes les va a gustar. Así que ya nos vemos. Bye.